Hola a todos, mi nombre es Marcelo Marulanda, ingeniero de proyectos de Strucmed, y en este segundo video vamos a aprender a cómo definir los elementos tipo frame, cómo definir nuestro sistema de entrepiso y cómo dibujar nuestra edificación de pórticos de concreto reforzado. Ahora vamos a aprender a definir los elementos tipo frame, o lo que podemos traducir como los elementos tipo columna y los elementos tipo viga. Para eso vamos a irnos a donde dice Define nuevamente, vamos a irnos a donde dice Section Properties y vamos a irnos a este apartado donde dice Frame Section. El programa por defecto trae muchas secciones creadas, sin embargo, eso ya es por forma personal, me gusta eliminarlas para yo ir creando las secciones con las que realmente voy a trabajar dentro del análisis estructural. Entonces lo que voy a hacer es que voy a darle esta opción donde dice Delete Multiple Properties, voy a seleccionarlas todas, vamos a darle donde dice Select Frame Section y nuevamente vamos a seleccionar todo, vamos a darle Delete Select Frame Section. Él dice que al menos debe existir una propiedad, vamos a decirle que sí, vamos a aceptar, vamos a darle OK y con esto tendríamos limpio, digámoslo de alguna forma, los elementos estructurales para nosotros previamente crear con los que realmente vamos a trabajar. Entonces, para crear los elementos con los que realmente vamos a trabajar, vamos a irnos a esta opción donde dice Add New Property. Él acá me muestra un apartado donde él puede crear diferentes tipos de secciones, una sección rectangular, una sección circular, una sección en T, una sección en I, secciones en acero, perfiles en I, perfiles en C, perfiles en tipo tubulares, rectangulares, tubulares, circulares. Hay muchas tipologías de elementos que nosotros podemos crear dentro de nuestro software ETABS. También de hecho podemos crear elementos en L, elementos en T, elementos en CRU, elementos tipo una caja, en fin, hay muchísima cantidad. Nosotros para efectos prácticos vamos a centrarnos en las secciones rectangulares, entonces vamos a darle en esta primera opción y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear los elementos tipo columna. Para eso a mí me gusta generar una taxonomía de cómo llamar mis elementos. Esto es simplemente de nomenclatura. Por ejemplo, voy a suponer una columna que es de 80 por 80, que va a tener una resistencia a la compresión de 35 megapascales. Recuerden que para definir las dimensiones de las columnas son función del análisis estructural para el tema de cumplimiento de derivas, del diseño estructural. Pueden haber muchísimas variables para uno definir cuáles van a ser las dimensiones reales de una columna, también los niveles de carga axial. Sin embargo, para efectos de este caso práctico, nosotros vamos a ir asumiendo las columnas, pero esto es algo que debería definir el diseñador estructural de acuerdo a los números que vaya obteniendo dentro del análisis estructural. Acá en material le podemos cambiar, vamos a utilizar el concreto que acabamos de crear, que es de 35 megapascales, y él acá me pregunta cuál va a ser la profundidad y el ancho de nuestra columna. Vamos a asumir columnas de 800 por 800, entonces voy a dar 800 en la profundidad, 800 en el ancho. Vamos a darle OK, con esto ya tenemos definido nuestros elementos tipo columna. Ahora vamos a definir un elemento tipo viga. Vamos a darle acá donde dice Add Copy, me va a crear una copia de este elemento. Vamos a cambiarle el nombre, 01, en este caso para las vigas los voy a colocar así. Voy a asumir un ancho de 50 y la altura, recuerden que la altura y el ancho también son función de lo que se vaya obteniendo dentro del análisis estructural. Pueden haber también algunas restricciones por condiciones arquitectónicas, pueden haber infinidad de variables, pero una forma práctica en la que yo he encontrado para al menos predimensionar la altura de nuestro elemento, recuerden que pueden irse al capítulo C9, 5, donde está el apartado del control de deflexiones en los elementos, y por acá abajito hay dos tablas que nos sirven para determinar cuánto puede ser la altura mínima de un elemento para no tener que calcular deflexiones en elementos que soporten particiones frágiles. Por ejemplo, en vigas, dependiendo de las condiciones de los apoyos, si es con un extremo continuo o con ambos extremos continuos, puede colocarse la luz más larga dividido 21 si es un elemento que no soporta particiones frágiles, o la luz más larga dividido 14 si es un elemento que soporta particiones frágiles. Nosotros vamos a estar haciendo este ejercicio para un edificio residencial, por lo que probablemente vamos a contar con elementos que soporten particiones frágiles o particiones susceptibles a daño. Entonces nosotros podemos asumir que ambos extremos son continuos, porque podemos asumir que la unión entre una viga y una columna va a tomar o siempre va a tener momento negativo. Lo podemos asumir como L sobre 14, si nosotros hacemos rápidamente esa cuenta. De acuerdo con nuestra planta estructural vamos a tener una luz máxima de 8 metros. Se podría definir incluso luz por luz, pero no es lo más práctico. Lo ideal es tratar de uniformizar lo más que se pueda.
Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 8 dividido 14, nos va a dar una altura mínima de 0.57 metros. Vamos a asumir una altura de 600. Sin embargo, no es que sea obligatorio que tenga que ser de 600 o de 57 la altura mínima, pero es una buena forma para empezar. Entonces, vamos a colocarle de 60 y en este caso va a ser de 28 megapascales. Vamos a cambiarle el nombre acá para que sean 28 megapascales. Y acá en el color también lo podemos cambiar si nosotros queremos. Yo lo voy a cambiar para este color, pues también recuerden que es a gusto. Entonces acá vamos a colocar la altura de nuestro elemento, que va a ser de 600, nuestro ancho, que va a ser de 500. Vamos a darle OK. Vamos a darle OK. Con esto ya tendríamos definidos dos elementos estructurales, nuestros elementos tipo columna y nuestros elementos tipo viga. Ahora vamos a definir nuestro sistema de entrepiso con el que vamos a estar trabajando. Para eso vamos a irnos a la opción donde dice Define, vamos a irnos donde dice Section Properties y vamos a irnos donde dice Slab Section. Con esto vamos a definir nuestra losa. Vamos a darle donde dice Add New Property. Para efectos iniciales vamos a asumir una losa maciza que va a tener 12 centímetros de espesor, con una resistencia a la compresión de 28 megapascales también. Vamos a cambiarle acá el tipo de material para 28 megapascales y él tiene varias formas de modelar. Una forma que es tipo Shell Thin, una forma que es tipo Shell Thick, membrana o layer. Digamos que normalmente para edificios de pórticos de concreto reforzado los elementos se modelan como una membrana, debido a que los elementos tipo Shell Thin es un elemento que posee y aporta rigidez a nuestro sistema. La única diferencia entre Shell Thin y Shell Thick es el espesor de nuestro elemento. Cuando es un elemento tipo Shell Thin se puede, digamos que el software internamente va a despreciar el aporte acortante fuera del plano del elemento debido a que es delgado, y un elemento tipo Shell Thick es un elemento que ya puede tener un espesor considerable y puede empezar a aportar rigidez fuera del plano acortante. Un elemento tipo membrana es un elemento que no tiene rigidez fuera del plano, por lo tanto su única función es transmitirle la carga a los elementos estructurales principales. Lo normal es que la losa no se diseña para que sea parte del sistema sismo resistente, sino que lo que se diseña para que haga parte del sistema sismo resistente son las vigas y las columnas. Por lo tanto, modelar un elemento como tipo membrana puede ser lo más adecuado cuando se está haciendo un análisis preliminar estructural en el tema para efectos de, por ejemplo, cumplir derivas. Entonces, un elemento tipo membrana es como lo vamos a modelar. Acá yo le puedo especificar si mi losa va a trabajar en una dirección o en dos direcciones. Le voy a cambiar el color, voy a colocar de este color, por ejemplo, grisecito. Vamos a asumir acá el espesor de esa losa de 120 milímetros. Y lo que yo les quería explicar ahora, les voy a mostrar, es si yo, por ejemplo, tengo un panel cualquiera. Supongamos que tengo este panel. Por acá voy a tener una viga con una columna. Acá una viga con una columna. Por acá una viga con columna. Y por acá una viga con columna. Supongamos que tenemos este panel cualquiera. Supongamos que yo tengo este panel cualquiera y esta parte, esto de acá va a ser mi losa como tal. Entonces, lo que va a hacer el programa internamente es que él va a tratar de tirar unas líneas de aferencia. Y él, por aferencia y en función de la rigidez, él va a tratar de distribuir la carga a los elementos en este sentido y en este sentido, en función de la longitud, el ancho y el largo del panel. Y también en función de su rigidez, él va a tratar de cargar más, por ejemplo, esta viga, y las vigas se van a encargar de enviarle la carga a las columnas. Y no le vamos a dar ningún tipo de responsabilidad a nuestra losa. Por lo tanto, consideramos que la mejor forma de hacer un análisis sísmico es quitarle toda responsabilidad a la losa y dejar que sean las vigas y las columnas quien tomen la responsabilidad sísmica. Vamos a darle OK. Vamos a hacernos una copia porque supongamos que también hay una opción en la que la losa no es maciza, sino una losa aligerada. También se puede definir una losa aligerada. Para eso vamos a cambiarle simplemente el tipo. Yo le puedo decir a él que es una losa nervada, que es en esta opción, y él me va a preguntar varios datos acerca de esa losa nervada. Por ejemplo, cuál es la altura total. Podemos asumir, por ejemplo, una altura total de 400. Cuál es el espesor de la loseta de la losa.
que podemos asumir, por ejemplo, un espesor de 50 milímetros del espesor de la loseta superior. Y esto de acá es cuánto es el ancho en la parte superior y cuánto es el ancho en la parte inferior de nuestra losa. Vamos a asumir nervios de 100, nervios de 100, y acá podemos decirle cuál va a ser la separación perpendicular entre nervios. Podemos asumir, por ejemplo, 1100. Y él nos pregunta si es paralelo a la dirección 1 o a la dirección 2. Luego ahorita les muestro si hay dudas de cuál va a ser la dirección 1 y cuál es la dirección 2. Por ejemplo, podemos dejar dirección 1. Y vamos a decirle que este va a ser simplemente una losa aligerada. Una dirección. Vamos a darle OK. Por ejemplo, si podemos hacernos nuevamente una copia de este elemento y decirle que va a ser una losa aligerada en 2 direcciones. Lo único que cambia es que acá le vamos a decir que es un elemento tipo waffle, y él acá lo que nos va a preguntar es simplemente cuál es la separación en la dirección 1 y cuál es la separación en la dirección 2. Luego les voy a mostrar visualmente, si hay dudas, exactamente cuál sería la dirección 1 y cuál sería la dirección 2. Vamos a darle OK y vamos a darle OK, y con esto ya tendríamos definido nuestro sistema de entrepiso que vamos a utilizar. Ahora vamos a continuar dibujando nuestro edificio. Recuerden que las condiciones de nuestro edificio son función de muchas variables, pero principalmente a la hora de dibujar nuestros elementos va a ser dado la principal ubicación, por ejemplo, de las columnas va a estar principalmente dada por la arquitectura del proyecto. Nosotros al principio del curso dijimos que íbamos a definir un eje donde hubiera una columna. Entonces en este caso todo esto va a estar lleno de columnas. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir las columnas o dibujar las columnas. Vamos a darle acá donde dice esta opción que es Quick Draw Columns. Acá podemos cambiar cuál va a ser la sección de la columna que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso son las de 80 por 80. Si supongamos yo coloco acá, le doy clic acá, miren que lo que va a hacer es que va a tratar de colocar el eje de la columna que coincida con el eje de nuestro mallado. Miren que si yo le doy clic, él me lo va a ir dibujando. Puedo dibujar así, por ejemplo, 1 a 1. 1 a 1. O luego, si ya tengo definido todos los ejes donde van a ir las columnas, puedo hacer un recuadro de izquierda a derecha y observen que él me va a dibujar todas las columnas. En este caso él me va a traer o me va a presentar los colores con los que trae por defecto el programa. Yo lo puedo cambiar acá en esta opción para que me los coloque con los colores que yo le estaba definiendo previamente, que es en Section Property. Le doy Apply, le doy OK, él me va a ir cambiando los colores. Ahora vamos a dibujar las vigas. Para dibujar las vigas simplemente me voy en esta opción de acá. Me voy para esta opción de acá, que dice Draw Beam. Vamos a buscar la viga, en este caso son de 50 por 60. Puedo dibujarla de izquierda a derecha. Recuerden que dependiendo de cómo dibujen la viga, si la dibujan de izquierda a derecha o derecha a izquierda, puede cambiar el eje local. No va a cambiar el análisis como tal, pero va a cambiar el eje local de nuestro elemento. Por lo que posterior, cuando estemos haciendo el diseño de nuestros elementos, dependiendo de cómo hayan dibujado su elemento, pueden las solicitaciones ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces observen que yo puedo ir dibujando. Miren que él por defecto quiere como más o menos irme dibujando y me lo quiere pegar a cierto punto. Yo lo recomiendo es siempre acercarse y estar completamente seguros de que su viga sí está llegando exactamente al nodo de la columna. Les voy a mostrar como ejemplo. Miren, supongamos que por alguna razón yo dibujé muy rápido y llegué hasta este punto. Aparentemente, si yo lo miro desde lejos, pareciera que mi viga está conectada con la columna. Pero una forma de chequearlo es, si yo le doy clic derecho a este nodo o a este elemento, me voy acá donde dice Geometry, observen que él me va a decir que hay conectado en ese join de análisis que se está mostrando acá. Entonces él para las columnas, él va a utilizar como label o como taxonomía las letras E. Hay una columna, que es esta que está dibujada, y para las vigas él va a utilizar la letra B, que sería de beam. Entonces miren que él acá en este nodo me muestra que tenemos dos vigas conectadas, que está bien porque es la viga que va de C a D y la viga que va de D a E. Entonces hay dos vigas conectadas, lo cual es correcto. Pero luego si yo me meto a este nodo y le doy clic derecho, observen que él acá solamente me muestra una columna, no está la viga. Por lo tanto, cuando estemos haciendo un análisis estructural, si por alguna razón nos quedó esta viga así como lo están viendo en este momento, puede que podamos tener algunas diferencias a como realmente lo estamos pensando. Realmente la viga tiene que estar conectada con el nodo de la columna para poder considerar esta unión entre la viga y la columna, si no el programa no lo hará. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo voy a borrar, la voy a volver a dibujar
acá hasta acá, de acá hasta acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que esa es la forma, digamos, por así decirlo, de forma lenta, pero si la queremos dibujar de forma rápida, vamos a darle acá clic, vamos a desplegar nuevamente, vamos a darle en esta opción de la viga y vamos a hacer un recuadro que vaya de izquierda a derecha. No les dé miedo hacer ese recuadro, aunque ya tengamos un eje dibujado, porque observen que si yo borro, por ejemplo, esta viga, solamente me está seleccionando un elemento, no me los va a replicar, simplemente los va a dibujar como realmente va. Ahora vamos a dibujar la losa. Para dibujar la losa simplemente vamos a darle en esta opción, hay varias formas de dibujar la losa. Esta primera opción que es Draw Floor Plan, entonces acá vamos a seleccionar, por ejemplo, la losa maciza que vamos a utilizar, que es de 12 centímetros. Vamos a hacer, por ejemplo, un cuadro que va de izquierda a derecha en sentido horario. Vamos cerrando nuestros paneles y observen que acá quedó la losa dibujada. Ahora les quiero mostrar el tema de la losa aligerada, que les dije que les iba a mostrar luego. Si supongamos que voy a dibujar una losa aligerada en una dirección, vamos a dibujarla, por ejemplo, acá. Miren que aparentemente me está dibujando una losa cualquiera que no tiene mucha diferencia respecto a la maciza. Si yo tengo dudas de ver cómo están orientados los nervios internamente en el programa, le den este chulito y vamos a darle en esta opción que dice Slab Internal Ribs. Vamos a darle Apply, vamos a darle OK y observen que él acá sí me muestra en qué dirección está orientando los nervios que le definimos. Entonces acá podemos concluir que el local 1 es el eje que va paralelo a la dirección X. Miren que si yo acá, por ejemplo, le cambio a una losa en dos direcciones y la dibujo por acá, observen cómo me va a mostrar cómo está él definiendo los nervios que pueden caber en ese panel. De igual forma, si yo dibujar acá otro panel, no es que él va a tratar de darme la continuidad, les voy a mostrar, respecto al que ya teníamos dibujado. Miren que él me va a dar ahí la continuidad de estos elementos. Simplemente es para efectos en función de los paneles. Digamos que esto es más para efectos de carga como tal de nuestro edificio. Lo voy a borrar. Para efectos prácticos yo voy a asumir que nuestra losa es de 12 centímetros. Entonces vamos a darle en esta opción nuevamente que dice Quick Draw Floor, y de igual forma como les he mostrado en los otros paneles, por ejemplo yo puedo darle clic acá así, me lo va a ir dibujando, me lo va a dibujar y ya con esto tendríamos paneles de losa que observen que si yo le doy clic derecho a cualquier nodo de la columna, él acá me va a mostrar que está conectado una columna, que es esta verde que está acá, me va a mostrar 4 vigas, que son 1, 2, 3, 4 vigas, y me va a mostrar que tiene 4 losas conectadas, y tiene sentido porque nosotros en ese punto vamos a tener la unión de esta losa, de esta losa, de esta losa y de esta losa. Y con esto ya tendríamos nuestro esqueleto de nuestro edificio de pórticos. Muchas gracias nuevamente por llegar hasta acá. Por favor déjenlos en los comentarios si tienen alguna inquietud y también coméntenos si quisieran aprender otro tema de modelación específico. Recuerden suscribirse y darle like a nuestro canal.